Hola, bienvenidos nuevamente para compartir la palabra de Dios en este día. Es un placer, una gran bendición estar con ustedes. Les agradezco mucho que sigan estos videos y estas predicaciones. Vamos a hablar el día de hoy cómo nuestros días, nuestra vida, el tiempo que estamos viviendo es muy parecido a los días de Noé. Y esto tiene que ver un poco con lo que nuestro Señor Jesús dijo acerca de los últimos tiempos. Voy a comenzar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Vemos aquí cómo el Señor Jesús está hablando con los discípulos y les está hablando acerca precisamente de el final de los tiempos. Y cuando ya se encuentran solos, los discípulos con Jesús aparte, vemos cómo ellos hacen dos preguntas específicas al Señor. En el versículo 3 encontramos estas preguntas y le dicen: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son dos preguntas específicas que interesaban mucho a los discípulos, pero en la primera pregunta vemos cómo más adelante encontramos una respuesta donde les dice: no os toca a ustedes saber los tiempos y las estaciones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, no les habla acerca de cuándo será esto. Pero respecto a las señales, sí encontramos un poco más de respuestas. Aquí en el versículo 4, primero que nada, responde Jesús y les dice: mirad que nadie os engañe. Está poniendo una advertencia muy seria. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hemos visto cómo esto ha sucedido a través de la historia, muchos que se levantan diciendo ser el Mesías o salvadores o qué sé yo, ¿verdad? Pero aquí Jesús está advirtiendo que esto habría que suceder. Y en el versículo 6 dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vemos cómo muchas de estas señales ya se han cumplido. Hemos visto cómo guerras y rumores de guerras se han dado en todo el tiempo. Se levanta nación contra nación, reino contra reino, y precisamente en este tiempo estamos viviendo una situación muy difícil. Dice el Señor que habrá pestes. Estamos en casa, estamos teniendo una cuarentena por causa de un virus. Pestes, dice, y hambres. También vemos cómo en diferentes partes del mundo hay hambres, hay necesidad, terremotos en diferentes lugares. O sea, todo esto se ha ido cumpliendo, pero aquí es importante resaltar dos frases de nuestro Señor. Primero que nada, dice en el versículo 6, aún no es el fin. Mirad que no os turbéis, pues aún no es el fin. Aunque estamos viviendo tiempos difíciles, no es el fin del mundo todavía, no, esto no se va a terminar. Y en el versículo 8 encontramos la siguiente frase, dice: todo esto será principio de dolores. O sea que me da mucha pena decirles, pero creo que las cosas no van a ser como antes. Todo esto será principio de dolores. Y si saltamos al versículo 37 en el mismo capítulo 24, después de que Jesús estuvo hablando de más situaciones que habrían de acontecer, encontramos en el versículo 37, dice:
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea, así como en los días de Noé, serán los días antes de la venida del Hijo del Hombre. Y vemos que en los días de Noé, los hombres estaban ocupados en lo suyo, cada quien corriendo hacia lo que ellos querían hacer, satisfaciendo sus deseos. Dios no tenía lugar en sus vidas. Dice la palabra que ellos estaban comiendo, bebiendo y casándose. O sea, estaban, como quien dice, disfrutando la vida sin tener en cuenta a Dios. Pero, ¿qué nos dice aquí la Escritura? Que ellos no entendieron, no fueron entendidos de los tiempos que estaban viviendo hasta que vino el diluvio. Ahora voy a ir al libro de Génesis, en el capítulo 6, donde precisamente describe cómo fueron los días de Noé, cómo eran esos tiempos. En Génesis capítulo 6, el versículo 5, del 5 al 8, nos dice que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, los hombres se habían pervertido demasiado. O sea, sus pensamientos solamente estaban encaminados hacia el mal. Y el versículo 6 nos dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y de haberlo puesto en la tierra. Pero hay algo muy triste. A final del versículo 6 dice, le dolió en su corazón. A Dios le dolió en el corazón ver la maldad de los hombres, pero Él tomó una decisión de destruir. Dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres y todo ser viviente. O sea, una decisión muy drástica, pero fue tomada porque vio la maldad de los hombres. En el versículo 8 encontramos algo bueno. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, hubo un hombre justo, un hombre que halló gracia, un hombre que no vivía de acuerdo a los estándares de su tiempo, un hombre que no se había corrompido, que no se había involucrado en la maldad de la gente. Y por eso dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y vemos en el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Aquí la Escritura se toma el tiempo para en un verso describir cómo era el carácter de Noé y qué fue aquello que Dios vio en Noé que le hizo hallar gracia ante sus ojos. Vemos como dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo, o sea, era un varón justo. Cuando habla de varón justo, quiere decir que era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que caminaba en rectitud, que agradaba a Dios en todos sus hechos. Y luego dice, era perfecto en sus generaciones. Esto me llama la atención porque vemos aquí cómo es muy importante la herencia espiritual de la familia. Noé era perfecto en sus generaciones y me puse a ver un poco las generaciones de Noé y encontramos a un hombre, Enoc. Enoc, dice la Escritura, que Enoc era un hombre que caminó con Dios. En el versículo 22 del capítulo 5 dice, caminó Enoc con Dios y Enoc engendró a Matusalén. Pero el siguiente versículo dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces aquí podemos ver cómo Dios llevó literalmente a Enoc con él porque fue un hombre recto, un hombre que todo el tiempo caminó
con él. Y luego Enoc engendró a Matusalén, Matusalén engendró a Lamec, y Lamec engendró a Noé. O sea que el padre, el abuelo, el bisabuelo de Noé eran hombres justos. Este era un linaje que conocía a Dios, que tenían el temor de Dios en sus corazones. Repito, la herencia espiritual que nosotros transmitimos a nuestras generaciones es determinante. Si hay el temor de Dios en el corazón de un padre, esto lo va a transmitir a sus hijos, a sus nietos y así sucesivamente. Y el siguiente punto que nos dice aquí la Escritura, regreso a Génesis capítulo 6, verso 9, dice, con Dios caminó Noé. O sea que también Noé fue un hombre obediente. Cuando dice con Dios caminó Noé, quiere decir que él obedeció a Dios en todo lo que le instruyó, en todo lo que le dijo. Este era el carácter de Noé, varón justo, temeroso de Dios, obediente, que tenía una herencia espiritual que le había llevado a conocer a Dios y por lo tanto hallar gracia delante de Dios. Más adelante, en el versículo 12 al 17 del mismo Génesis capítulo 6, vemos cómo de nuevo repite la Escritura que la tierra se había corrompido. Dios decide poner fin a todo ser viviente, porque la tierra estaba llena de violencia. Pero le dice a Noé, hazte un arca, porque yo traigo un diluvio. Esta es la instrucción que Dios le da a Noé, hazte un arca. Y más adelante en el verso 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo. Ya de antemano Dios le está diciendo a Noé, haré un pacto contigo, hazte un arca. Le da las instrucciones de subir alimento al arca, de que los animales subirían con él y su familia también. Entonces vemos cómo por la fe de Noé, Dios protegió, preservó, proveyó todo lo necesario para él y para su descendencia en medio de este diluvio que él traería. Podemos ver la gracia de Dios, podemos ver el favor, la misericordia de Dios sobre la vida de Noé, porque este era un hombre justo que agradaba a Dios. Y como Dios cuidó de él y cuidó de su familia. Vamos a ver lo primero que Dios hizo para Noé antes de que viniera el diluvio y durante todo el tiempo que éste duró. Primero que nada, le dio protección. Dios protegió a Noé y a su familia. Dice la Escritura que entraron en el arca él, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, en total 8 personas. Y todos los animales, según su especie, como le había mandado Dios. Hay una frase al final de este verso donde me llama mucho la atención, porque cuando Noé y su familia entran al arca y todos los animales entran al arca, dice la Escritura, y Jehová cerró la puerta. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios cerró la puerta para proteger todo lo que estaba dentro del arca. Así como podemos ver en otro pasaje en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de salir, el día que se estableció, que instituyó Dios la Pascua, que tomaron ellos la primera Pascua, derramaron la sangre del Cordero Pascual en la puerta de los hogares de los hebreos. Y dice la Escritura que el ángel de la muerte no tocó a los primogénitos. Dios les preservó, les cuidó la vida. Así de la misma manera, Dios cerró la puerta de esa arca para proteger a la familia de Noé y todos los animales que con él estaban. Esto nos lleva a pensar que Dios de la misma manera tiene cuidado de nosotros. Dios te librará a ti, Dios te protegerá a ti, aún en medio del problema, aún en medio de la adversidad. No importa la situación que tú estés viviendo, Dios te protege
Y Dios no solo te protege a ti, pero a toda tu familia. Dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La bendición que Dios derrama sobre ti alcanza a tu descendencia. Entonces vemos cómo Dios protegió a este hombre y todo su linaje porque hallaron gracia y favor delante del Señor. La siguiente cosa que Dios hizo con Noé y su casa, su descendencia, fue que los preservó sus vidas, la vida de Noé y de toda su descendencia. Todo ser viviente pereció a causa del diluvio. Todo desapareció, animales, vegetación, personas, todo. Pero Moisés y su familia fueron preservados. Esto es lo que Dios promete para su pueblo. Él nos preserva. Dice la Escritura, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno porque el Señor está contigo. Él preserva tu vida, preserva tu linaje. Además de esto, podemos encontrar cómo Dios proveyó también. Proveyó para ellos. Nunca les faltó la provisión. Ciertamente Dios les había dicho a Noé que subiera alimento, que subiera grano para alimentarse durante el diluvio. Pero piensa en esto, el diluvio duró 40 días y 40 noches. Dice la Escritura que se abrieron los abismos de la tierra y el cielo, las fuentes de los cielos se abrieron, o sea que el agua fluyó del cielo y de la tierra, o sea, 40 días y 40 noches. Después de esto pasaron varios meses hasta que bajó el agua y otros más hasta que la tierra estuvo totalmente seca y Noé pudo salir del arca. Un año tomó todo esto, un año que Dios estuvo multiplicando el grano que Noé había guardado en el arca. ¿Te puedes imaginar alimentar una familia durante un año? Pero no solo una familia, los animales que estaban con él en el arca, esas fieras, esos aves, todo tipo de animales, comió. ¿Qué vemos de todo esto? Dios es especialista en multiplicar lo que tú tienes. Dios proveyó aún hasta que Noé pudo de nuevo cosechar la tierra. Hay provisión para aquel que teme a Dios. No tengas temor en este tiempo en que se pronostica crisis, escasez, inflación, qué sé yo. Tal vez los pronósticos no son tan buenos, pero tú no te vas a mover en base a los pronósticos que el mundo da o que los economistas dan. Sí, tenemos que ser prudentes, pero no tener miedo. Prudentes sí, pero miedosos no. Tenemos que aprender a vivir por fe y creer que Dios provee. Lo poco o lo mucho que haya en tu despensa, en tus graneros, en tu casa, lo que tú tengas, Dios lo multiplicará y no te faltará. Dice la Escritura que Él nos da el pan nuestro de cada día, que Él es poderoso para hacer que abunde en ti tu semilla, tu grano. Dios multiplica para ti, Dios proveerá lo que tú necesites en este tiempo de dificultad, así como proveyó para Noé y su casa. Después de esto, cuando ya el diluvio pasó, las aguas bajaron y Noé pudo salir del arca junto con todos los animales, Dios le da una promesa a Noé. En el capítulo 9 de Génesis, en el verso 1, encontramos una promesa. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar y en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo.
O sea, aquí hay una promesa de provisión, una bendición también, porque Dios dice, primero los bendijo y luego les dice, ustedes van a señorear sobre toda la creación. Dios es bueno, ¿no? Siempre nos bendice, dice la Escritura, que la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Cuando tú eres bendecido por Dios, cuando tú experimentas esa bendición, nada te va a faltar, nada te faltará. Es su promesa. Pero además de la promesa, Dios hace un pacto con Noé y ese lo encontramos en el versículo 11 y 12 del mismo capítulo 9. Les dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y entre todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris tan hermoso que vemos cuando llueve y brilla el sol, recuerda, esa es una señal del pacto que Dios hizo con Noé y con toda la humanidad de que nunca más la tierra sería destruida por agua, por diluvio. Así como Dios guardó a Noé y a su familia, Dios te guardará a ti en este tiempo. La salvación para Noé y su familia vino a través de un arca, pero la salvación para ti y para tu familia es a través de Jesucristo. Jesucristo es la roca cuya obra es perfecta. Jesucristo es la roca donde nosotros tenemos que aprender a edificar nuestra casa. Dice la Escritura, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, la salvación está en Cristo. Este tiempo tan convulsivo, tan violento, tan difícil que nos ha tocado vivir, no es para vivir en medio de temor o atrapados del miedo, del estrés, de esos pensamientos de ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? No, en medio de la dificultad tienes que tener la fe y la certeza de que Dios está contigo. El Señor está de tu lado. El Evangelio según San Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Si hasta aquí tú has vivido como la generación de Noé, comiendo, bebiendo, solamente pensando en ti mismo, y no has sido entendido de los tiempos, no has entendido que Dios nos está llamando a volvernos a Él, hoy es el día. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy es el día en que tú puedes aceptar a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Cree en Él y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo puedes hacer esto? Por la fe. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios que vino, nació de María Virgen, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para que tú pudieras tener el perdón de pecados. Si tú lo crees y no aprovechas, pero aceptas ese sacrificio que Él hizo en la cruz por ti, lo aceptas por la fe, declaras que Él es tu Señor y tu Salvador, dice la Escritura, naces de nuevo. Te adopta en la familia de Dios. Tú vienes a ser un hijo de Dios. La palabra nos dice que Jesucristo es hecho ahora fiador de un mejor pacto. Dios hizo pacto con Noé y hasta la fecha Dios lo ha cumplido porque Él es fiel. Pero Dios también envió a Jesucristo para que fuera fiador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así como Dios le dio promesas a Noé, Dios también tiene promesas para ti ahora, que se cumplen, que son verdad, están vigentes el día de hoy si tú crees en el Señor Jesucristo, si eres una persona que aceptas a Jesús por la fe. Es tiempo de volverse a Dios ahora. No vamos a vivir con miedo.
Con prudencia sí, cuidándonos sí, vamos a ser prudentes, vamos a ser sabios, vamos a ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo y vamos a tener cuidado de nosotros, pero no permitir que el miedo y la angustia se apodere de nuestro corazón. Porque Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que yo quiero animarte, quiero invitarte el día de hoy para que le entregues tu vida a Cristo. Y si ya lo has hecho, fortalece tu fe con las promesas, con la palabra de Dios. Pero si no lo has hecho y esta es la primera vez que lo quieres hacer, te invito a hacer esta oración conmigo. Ahí en donde te encuentras, cierra tus ojos y si tú lo crees con todo tu corazón, lo que digas con tu boca será hecho. Repite conmigo. Señor Jesús, el día de hoy yo reconozco que he pecado. Soy pecador, Señor. Te he ofendido de pensamiento, palabra, obra y omisión, Señor. Pero me arrepiento. Hoy te pido perdón, Señor. Perdóname. Te entrego mi vida. Yo quiero conocerte. Quiero caminar de la mano contigo. Hoy quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Te recibo como eso, mi Salvador personal. Y te entrego mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración de corazón y con fe, confía. Dios escuchó tus palabras, Dios ha tomado tu vida en sus manos y Dios tiene cuidado de ti. Ahora yo quiero invitarte para que tú empieces a fortalecer tu fe, a crecer en fe, a crecer en el conocimiento de su palabra. Y esta es una invitación para todo el que escuche este mensaje. Necesitamos vivir por fe. La Escritura dice, el justo por la fe vivirá. Cree que Dios ha hecho un pacto y ese pacto fue sellado con la sangre del Cordero, que todavía está vigente el día de hoy. Y así como Dios libró a su pueblo en la antigüedad, Dios nos libra, porque Él está con nosotros en medio de las batallas, en medio de la lucha. Hay promesa, dice que Él será como un muro de fuego alrededor de ti. Si tú empiezas a habitar al abrigo del Altísimo, a morar bajo la sombra del Omnipotente, ninguna plaga tocará tu morada. Solamente cree en Él, confía en Dios, tómate de la mano del Señor y sigue adelante. Ánimo, bendiciones. Estamos del lado del ganador, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, Dios les bendiga y deseo que tengan una excelente semana. Que la bendición del Señor te alcance a ti, a tus hijos, a tus nietos y todo lo que tú hagas sea prosperado. Hasta luego.